Y así puestos de pies, hermanos, les pido que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículo de 4 al 9. Efesios capítulo 2, yo voy a repasar unos versículos que he leído para que tengamos un poco de contexto, aunque voy a enfocar en versículos 7 al 9. Pero el versículo 4 dice así, 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de la maravillosa gracia de Dios. Hermanos, todo lo que se relaciona con nuestra salvación, todo, es de alguna manera un resultado de la gracia de Dios, hermanos, obrando a nuestro favor. Por supuesto, la gracia es el favor no merecido o inmerecido de Dios. No lo merecemos, mas Él nos bendice con su favor. ¡Qué bendición! Y vemos entonces aquí también que nuestra salvación tiene su principio, su aplicación, su desarrollo y su culminación en la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay salvación, hay pura perdición, no hay ninguna esperanza. Y se puede decir honestamente que sin la gracia de Dios no habría salvación ni redención disponible para nosotros los pecadores. La gracia de Dios es realmente maravillosa. Aquí está la cosa. No hay nada más valioso que la gracia de Dios. Y a la vez, no existe algo tan ignorado, menospreciado, despreciado que esa misma gracia. O malentendido. Es muy triste eso. Yo espero que después de hoy, si alguien aquí llega a tener un mejor concepto, ha podido captar algo más de la gracia de Dios, valió la pena mis horas de estudio para este mensaje. Porque la verdad es, la gracia de Dios es lo que nos deja vivir. Y muchos no entienden eso. Lo primero quiero dar una lista de 10 cosas en que la gracia de Dios se relaciona con nuestra salvación. Hay 10 enseñanzas aquí, pero no nada más aquí en Efesios. Estoy usando Efesios aquí, especialmente del 7 al 9, como una base para poder brincarnos a otros versículos que nos da también más luz acerca de este tema. Primero vemos aquí, y algunos ya hemos repasado, pero voy a dar un poquito más luz acerca de eso, compartir más. Si ustedes miran, nosotros fuimos escogidos en Cristo por su gracia. Si ustedes miran aquí en capítulo 1 de Efesios, versículos 4 al 6, miren lo que dice. Según nos escogió en Él, en Cristo. Y van a ustedes ver mucho eso, en Él, en el amado, en Cristo.
Cristo es el instrumento principal, el vehículo o el canal principal por donde esa gracia fluye. Aparte de Cristo no hay gracia de Dios. Vemos aquí entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos aquí, fuimos escogidos en Cristo. Pero mire, ¿por qué? Porque Dios me ama, porque Dios quiere verme bien. En parte sí, pero es más que eso. Dios te salvó por algo mucho más grande que el amor que Él tiene por ti. Y Él te salvó por algo mucho más grande que tu eternidad en el infierno. Aunque no quiere que tú sufres en el infierno. Hay algo más importante que eso. Y aquí está la razón, versículo 6. ¿Por qué me escogió el Señor? ¿Por qué me predestinó? ¿Por qué me adoptó como hijo de Él? Para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa y lo triste es, muchos no tienen menor idea de lo que significa la gracia de Dios. Entonces, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que la gracia. Dios nos salvó nada más para su gloria, pero para la gloria de su gracia. Cuando yo leo algo así, eso debe hacerme pensar, ¿por qué tan importante es la gracia? Eso debe de impulsarme y motivarme de estudiar más acerca de la gracia. Y quedarían ustedes, yo me quedé sorprendido, ¿cuántas veces el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan de la gracia de Dios? ¿Por qué? ¿Qué era Pablo? Él asolaba la iglesia, él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, era brutal con ellos. ¿Qué hizo Pedro? Después de haber anduvo con Cristo 3 años y medio, lo negó con maldiciones 3 veces. Y los dos ahora son pilares en la fe. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro son los dos apóstoles, yo creo, más famosos. Los dos más famosos del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó con ellos? Por la gracia de Dios son lo que son. Pablo era un perseguidor que hasta amenazaba, respiraba amenazas. Él odiaba a los cristianos, él asolaba a la iglesia. Y Pedro, con su boca, con maldiciones, rehusó conocer a Cristo. Yo no lo conozco. 3 veces. Los dos tenían razón por haber pensado, ya no hay esperanza para mí. Pero la gracia de Dios lo hizo posible. Que no solamente los salvó a esos dos, pero también los usó grandemente para levantar su iglesia. El hombre que traicionó, o más bien negó a Cristo 3 veces, unos 40 días después, casi unas 6 semanas después, o 7 semanas después, día de Pentecostés, predicó un mensaje y 3,000 aceptaron a Cristo. Esa es la gracia de Dios. Cambia vidas. Y cambiará tu vida como ha cambiado la mía. Vemos que fuimos escogidos en Cristo por su gracia. Mira conmigo en Romanos capítulo 11. Aunque está hablando del pueblo judío, el mismo concepto se aplica hoy en día para los hombres y mujeres de hoy en día. Mira lo que dice en capítulo 11, pero versículo 5. Así también, dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sí, Elías pensó que él estaba solo. Y él quería ya quitarse la vida. Dios dijo, yo tengo 7,000 reservados que tú no sabes. Él pensó que todas las naciones, a millones están, pero Dios tenía un remanente, 7,000.
No era mucho en comparación con los millones, pero era algo. Él dijo, yo he reservado 7,000. Y ahora Pablo dice, para hoy también, la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice en Romanos 13 y otras partes, no hay nadie que busca a Dios. No hay nadie justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busca al Señor. La Biblia dice también que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos fuimos por nuestro propio camino. Vemos entonces que no existe una persona inocente. Nadie quiere al Señor por su naturaleza humana. Nadie busca al Señor. Léelo cuando quiera, empezando capítulo 3, versículos 10 y 11 de Romanos. No hay un bueno, ni siquiera uno. A la raza humana se hicieron inútiles. Son buenos para nada. Buenos para la basura, por eso Dios hizo el infierno. Es como un dompe espiritual eterno, donde uno quema la basura, pero el problema es que como fuimos hechos a imagen de Dios, la basura en que nos convertimos, estaremos quemando para toda la eternidad. Y Dios nos rescató de ese fin. Vemos entonces que fuimos escogidos en Cristo por su gracia. Podemos pensar que hemos escogido a Cristo, pero en realidad somos nosotros los que fuimos o hemos sido escogidos. Nadie aquí escogió a Cristo, quiero que sepa, antes que Cristo le escogió a ti y a mí. Nadie tomó la iniciativa, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no estuve aquí en la fundación del mundo. Y antes que el mundo fue creado, Dios ya nos escogió. Dice, no creo eso. Bueno, entonces tú no crees la palabra de Dios. Ese es tu problema, no de Dios. Y el capítulo 1 es muy claro de Efesios. Volvemos a Efesios. Si usted mira el versículo 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso tiene que ver con 2:10, que vamos a cubrir la próxima vez que hablo de Efesios. Pero vemos entonces aquí también, fuimos escogidos en Cristo por su gracia. Tenemos redención por la sangre de Cristo, por su gracia. Vamos a quedar sorprendidos cuántas bendiciones recibimos por la gracia de Dios. Usted mira conmigo aquí en capítulo 1 de Efesios, versículo 7. Hablando del amado Cristo, en versículo 6 dice en 7, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Pero noten ustedes, no termina ahí el versículo. El perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Eso es muy importante entender también. Dios por su gracia decidió derramar la sangre de su Hijo, su propio Hijo, para redimir a un pueblo pecador y rebelde. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy notando, observando, que la soberbia, la rebelión se está aumentando más y más en estos días. Es triste. Y está siendo más difícil levantar una iglesia con la verdad, porque hay menos gente que quieren escuchar la verdad. Cristo predicó la verdad y murió por eso. Pero una cosa, y Pablo también, y Pedro también, todos los apóstoles, excepto a Juan, todos murieron violentamente como mártires por predicar la verdad. Y más estamos viendo esto hoy en día. Porque la verdad incomoda. No hay nada más verdad que la palabra de Dios. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe, hermanos? Yo le voy a decir una cosa, es muy triste eso,
Pero la palabra de Dios nos dice, y si usted lee, ahí está en su nota, si quiere buscar en su Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Que decir, ya lo que a mí me pega la gana, lo que yo quiero, es mi vida. Yo soy una mujer, quiero matar a mi niño, mi aborto, es mi decisión. Un hombre dice, yo quiero emborracharme, destruir mi hígado, mis riñones, es mi cuerpo. No es tuyo, es del Señor. Te es prestado. Un día rendirás cuenta por todo el daño que has hecho a tu cuerpo y tu alma, que fue hecha a la imagen de Dios. Y las vidas que te han rodeado, nadie es una isla, todos afectamos, impactamos a otros. Nada es tuyo, nada. ¿Dónde fuiste tú a comprar tu cuerpo? ¿A Walmart? No. ¿Escogiste el día de tu nacimiento? No. Nada es tuyo. El aire no es tuyo. Los pulmones que tú utilizas para respirar el aire tampoco es tuyo. Su cuerpo y su espíritu pertenece al dueño, al Creador. Entonces, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En él qué? El pecado de todos nosotros. Ahí está. Este versículo lo memoricé años para atrás. ¿Sabe qué? Yo conozco ese versículo memorizado más que tengo casado con mi esposa. Y tenemos ya 47 años de casado, 46. Y es uno de los primeros versículos que memoricé yo cuando era joven y bello. Ahora, tal vez no seré joven y bello, pero tengo el versículo en mi cabeza todavía. ¿Okay? Y es muy importante entender eso, hermanos. Muy importante entender eso. Todos nosotros nos descarriamos, porque ovejas, ¿sabe por qué el Señor escogió ovejas? No somos leones, no somos lobos, somos ovejas, porque son los animales más tontos y más vulnerables. Sin pastor morirán de hambre o serán comida de un lobo o un oso, quién sabe qué. Ovejas son tontas, por eso necesita un pastor. Y Dios escogió un animal de los menos inteligentes, más vulnerables, necesidad de un pastor para representar a su pueblo. Piénsalo, nos descarriamos todos como ovejas. Y vemos entonces aquí, pero Dios, Jehová, el Padre, cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Tenemos redención en la sangre de Cristo por su gracia. Dios en su gracia puso la vida de su Hijo antes que la tuya y la mía. Sacrificó la vida de Cristo por salvar la tuya y la mía. Eso es la gracia de Dios. Hay redención en la sangre. Enfocamos en la sangre de Cristo, pero ¿por qué? Por la gracia de Dios. Si hubiera sido por la gracia de Dios, aun si Cristo hubiera derramado su sangre no nos hubiera lavado. ¿Por qué? Porque la sangre fue derramada y fue efectiva por la gracia de Dios. Dios podía haber dicho, aunque tú mueras por ellos, no los voy a salvar. ¿Tú crees que no es así? ¿Qué pasó con el diablo y los ángeles? ¿Usted cree que la sangre de Cristo va a salvar al diablo y los ángeles? No. No hay arrepentimiento para ellos. Cristo murió por nosotros por la gracia de Dios. Es una maravillosa gracia. Después vemos también, somos justificados por su gracia. Usted mira conmigo Romanos 3:24. En Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué es lo que dice? Siendo justificados gratuitamente. Ahora, tú no has pagado ni yo por mi justificación. Cristo fue el que pagó. Siendo justificados gratuitamente, ¿qué? Por su gracia. Otra vez, la gracia.
mediante la redención, por supuesto que es también por la gracia, hemos visto en Efesios. En Efesios la redención de su sangre es por la gracia. En Romanos la justificación es por la gracia. ¿Qué es la diferencia? Bueno, mire, yo fui lavado por la sangre de Cristo. Pero si Dios no me hubiera justificado, yo hubiera vuelto a pecar. No más me quitó mis pecados con la sangre de Cristo, me vistió con la justicia de Cristo. Cuando Dios me mira ahora, Él no ve la justicia de Jorge Levant, Él ve la justicia de Jesucristo. Cuando Dios lo vio en la cruz, el Señor, Él vio los pecados de Jorge Levant. Y ese es el punto. Es una cosa quitarte la ropa sucia y lavarte, ahora también Él te revistió. Y esa es la justificación. Se llama la imputación de la justicia de Dios sobre nosotros. Ahora Dios nos ve como que nosotros fuéramos perfectos como Cristo. Aunque sabemos que pecamos, ahí es donde entra la santificación. Pero quiero que entiendan, la gracia de Dios produjo la redención por medio de la sangre de Cristo. Y la gracia de Dios es que nos dio la justicia de Cristo gratuitamente. De ahí sale la palabra latín gratis, que se usa en español. Es gratis, es por gracia. Y vemos entonces aquí que Dios está diciendo, es por mi gracia que tú eres salvo, por nada que tú has hecho. Tú no puedes ganar la salvación. Y vemos entonces aquí que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante, ¿qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí va la justificación, la redención juntas. Me lavó, me quitó mis manchas, mi pecado, mi ropa sucia. Me bañó y me revistió de la justicia, de su justicia. Y sin esta justicia, tú no puedes ir al cielo. Porque la justicia quiere decir que tú eres 100% perfecto. Tú cumples con la ley de Dios, pero 100%. Y nadie aquí cumple 100%. Yo ni cumplo 1%. Mas ahora Dios me mira como que yo cumplo 100%. Porque cuando me ve, cuando nos ve, Él está viendo la justicia, la perfección de Cristo. Todo eso por la gracia. Y ahora, ya que la redención y la justificación, ¿qué tengo que hacer yo? Poner mi fe y creer que la sangre de Cristo en esa cruz fue derramada por mí y que Él quiere bendecirme con su justicia y salvarme. Ahí es donde entra la fe. Porque el hecho que Cristo murió en la cruz, si tú no tienes fe, no te sirve para nada. La cruz nada más sirve para los que tienen fe. Pero algo más. Somos salvos por medio de la fe, pero también por su gracia. Miren Efesios capítulo 2 ahora. Y vamos a versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahora, mira bien, muchos dicen, yo tengo fe, es la fe que me salva. Tu fe no serviría para nada si no hubiera sido por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que hace válido mi fe. No hubiera sido por la gracia de Dios, ni la sangre de Cristo me hubiera limpiado, ni mi fe me hubiera salvado. Todo depende de la gracia. Leer bien ese versículo. Porque no dice por medio de la fe somos salvos. No, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros. Es decir, primeramente, nadie aquí tiene la fe para poder ser salva. Y aun si tuviera la fe, no te salvaría si la gracia de Dios no permite que tu fe te salva. Pero nadie tiene la fe. Jesús es el autor de nuestra fe. El autor y el consumador de nuestra fe. Mi fe viene porque Cristo me la dio a mí. No hay nada en mí que pudo salvarme, ni mi fe.
Mi fe, por la gracia de Dios, Él me dio esa fe. Y por la gracia de Dios, esa fe fue aceptada delante de Él. Por ejemplo, ustedes saben que eso pasa todos los días. Alguien ofende a alguien y con toda contrición y arrepentimiento se disculpa, pero esa persona no acepta y no quiere perdonar. No hubo gracia, ¿verdad? ¿Cómo sería si Dios fuera así? A mí no me importa que tenga fe, tú vas para el infierno. Ve para el infierno con tu fe. ¿Qué haríamos? No hay nada que podríamos hacer. Iríamos al infierno. La fe no nos salvaría. Es por gracia que soy salvo por medio de la fe. No pierde aquí el énfasis del versículo. No está en la fe que salva. El énfasis está en la gracia que hace posible que tu fe te salva. Es la gracia de Dios. Y veamos entonces aquí. Somos salvos por medio de la fe, por su gracia. Que la fe en sí misma no servirá, si no fuera por la gracia de Dios. No servirá. Yo tengo fe. ¿Por qué bueno que tú tienes fe? ¿Sabe qué? Los demonios también tienen fe, dice la Biblia, pero no son salvos. Ellos temblan, tienen fe y temblan. Muchos cristianos ni temen. Los demonios, hay demonios que creen más que los cristianos. Santiago dijo, tú tienes fe, bien haces. Los demonios también creen y temblan. Quiero que entiendan una cosa. Tu fe, tú la tienes por la gracia de Dios. Y tu fe te ha servido por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia otra vez? Es el favor inmerecido. No merecemos, mas Él nos quiere bendecir como quiera. Esa es la gracia de Dios. Y vemos también que fuimos llamados por su gracia. Usted mira en Gálatas, un libro antes de Efesios, está Gálatas. Y usted mira aquí en Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, en versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, que es decir, antes que nació ya fue apartado, y me llamó por su gracia. Otra vez, él era un asolador, él golpeaba a cristianos, lo metía en la cárcel, separaba familias. Él era uno que hizo sufrir la iglesia. Pero que dice aquí, Dios les llamó por su gracia. Y también a ellos los Gálatas. Mira aquí capítulo 1. Y usted mira aquí en versículo 6. Estoy maravillado, dijo él, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Estaban siguiendo otro evangelio falso. Dijo, ¿cómo es que se están alejando de él que os llamó por la gracia en Cristo? Tú y yo fuimos llamados. Nadie aquí buscó al Señor. Fue el Señor que nos buscó a nosotros. Él que nos llamó. Cuando menos pensábamos en Él. Pero nos llamó por su gracia. Fue la gracia de Dios que produjo ese llamamiento. ¿Lo ven ustedes? Que tantas cosas suceden por la gracia de Dios. Y si Dios retiraría su gracia, nada de esas cosas pasarían. Tú no serías salvo. La sangre de Cristo no te lavaría. Tu fe no te salvaría. Ni siquiera hubiera oído el llamado de Dios, porque no te hubiera llamado. Todo eso se debe a la gracia de Dios. Y después vemos también, creemos por fuimos llamados, pero creemos. ¿Por qué hemos aceptado el llamado? ¿Por qué hay creyentes aquí? ¿Por qué hay hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo? Como dice, regenerados. ¿Por qué hay? Pues porque creemos.
Sí, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero ¿por qué yo creí? Yo sé, en mi vida yo era un terco, rebelde, un necio. Yo era. ¿Y sabe qué? En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido. Concedido es cuando alguien te regala algo. Es concedido a causa de Cristo. No solo que, ahora que creáis en Él. Es decir, el hecho que tú crees en Él le fue concedido por el Señor. Aún tu creencia. Sino también que padezcáis por Él. Es decir, el hecho que tú crees en Cristo y sufres por Cristo es por la gracia de Dios. Pues aquí no dice gracia. Ok, pues mira Hechos 18 entonces. Hechos 18. Apolos fue discipulado por Aquila y Priscila y fue a predicar la palabra y algo pasó. Ok, y usted mira aquí en capítulo 18 de Hechos, en versículo 27. Hablando de Apolos. Comenzamos con 26. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo instruyeron, lo discipularon. Él tenía buen entusiasmo, mucho celo, pero le faltaban algunas cosas. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Ahora mire, y llegado él allá, en Acaya es donde está Corinto. Y llegado Apolos, él allá fue de gran provecho a los que, ahora mire, por la gracia habían creído. ¿Ves? Dios llamó a Apolos y también él tocó a los de Acaya que creyeran. El hecho que tú crees y que tú eres un hijo de Dios es por la gracia de Dios. Francamente, no hay nada del hombre que le salva. Ahora, en muchas de las iglesias yo se enseña, no, es tu fe y es esto, de lo. Sí, pero ¿por qué tienes fe? ¿Quién te la dio? ¿Tú creíste? ¿Por qué? Mira 27. Los que por la gracia habían creído. Muchos no entienden eso, porque toda la mirada está en uno mismo. Andamos muy, ¿sabe qué? Egocéntrico. Y yo tengo fe, yo recibí a Cristo y yo estoy creciendo en mi fe y yo el otro. Tú nada, es Cristo todo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue. O que yo mengue, que Él crezca. El hecho es, Juan el Bautista estaba enseñando un principio, un concepto. Y eso es la jornada cristiana hacia nuestra patria celestial. Se llama la santificación y cada vez Dios está haciéndonos que seamos menos y que Cristo sea más en nuestras vidas. Hasta que llegamos al punto que Cristo es nuestro todo. Todavía hay mucho de yo en nuestras decisiones, hermanos. Y veamos entonces, creemos por la gracia de Dios. ¿Tú crees? Gloria a Dios que tú crees. Pero tú crees por la gracia de Dios. Porque en tus propios esfuerzos, ni tú ni yo hubiéramos creído. Por eso comenzó Pablo diciendo, para la gloria de su gracia, Él nos salvó. Porque esa gracia es gloriosa. Y después también, cuando creemos, fuimos hechos aceptos en el amado por su gracia. Mira Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Dice, fuimos salvos, Él nos predestinó, nos adoptó, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora mire, de la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, Él nos hizo aceptos. La única razón por la que hemos aceptado a Cristo es porque fuimos hechos
aceptos en Él. Es lo que dice aquí. Aquí dice, en la cual la gracia nos hizo aceptos en el amado. Siempre enfocamos. Cuando tenés que aceptar a Cristo. Oh, yo acepté a Cristo. Un momento. La razón por la cual tú aceptaste a Cristo es porque Él te aceptó primero. Fuiste hecho acepto en el amado. El Padre te miró y tú y yo fuimos hechos aceptos en Cristo. En otras palabras, por la gracia de Dios. Yo, tú, todos los creyentes verdaderos somos aceptos. Fuimos hechos aceptos o aceptables. Dios nos mira y no nos va a rechazar. Y la única razón por la cual tú tienes entrada a la patria celestial, y cuando estés delante del Padre, ¿qué derecho tienes tú? Pues Padre, yo fui aceptado en Cristo. Amén, entra. Nada que tú hiciste, no el dinero que tú das. Francamente, hay gente que piensa así. Si yo doy más dinero, Dios va a estar contento conmigo. Si yo dejo de tomar, Dios va a estar contento conmigo. Hermanos, tú no puedes ganar la aceptación de Dios. Ya fuiste aceptado en Cristo. En Cristo, en el amado, fuimos hechos aceptos. ¿Y eso es por qué? Voy a leer otra vez aquí, versículo 6, 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios, hermanos. Entonces vemos aquí ahora algo más. ¿Ok? También vemos la bondad de Dios. Es el número 8, son 10 cosas. La bondad de Dios hacia nosotros está en exhibición por su gracia. En otras palabras, si usted mira aquí capítulo 2, versículo 7 de Efesios, dice en 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿De qué? De su gracia. ¿Pero cómo? ¿En qué se va a mostrar esa abundante riqueza? En su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Noten ustedes aquí, abundantes riquezas de su gracia. En otras palabras, Dios nos ha bendecido tanto que en toda la eternidad, los siglos venideros, porque después de este siglo va a ser un siglo, primero por 1000 años, el milenio, y después la eternidad. Pero una cosa vamos a entender, que toda la creación verá la bondad de Dios para con nosotros, y la gracia de Dios va a estar como en un museo, una exhibición. Y toda la creación, ¿sabe qué, hermanos? Si usted se ha puesto a pensar, mira conmigo en Salmo 8, para que tenga una idea. Salmo 8. ¿Sabe? Me viene a la mente de un canto ahorita de David Crowder que dice, Why me, Lord? ¿Sabe? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? Ustedes que hablan inglés, los jóvenes les gusta David Crowder, pero es una canción, Why me, Lord? ¿Qué he hecho? Y después la creación misma pregunta. Versículo 3 dice, 8:3 de Salmo, cuando veo tus cielos, imagina usted puede contar las estrellas. ¿Sabemos dónde está el límite del universo? No. Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ni siquiera fue toda la mano, más unos dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Diciendo, ¿por qué te molestas con el hombre? Hay cosas mejores. A ver, en inglés diría, why bother? ¿Para qué? Y después del versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Ahora mire, y lo coronaste de gloria y de honra. Sí, nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo.
y juzgaremos ¿qué? Ángeles. ¿So qué está diciendo él? ¿Qué es el hombre? No es nada en comparación con todo lo que has hecho. Y ahora tú lo coronaste con gloria. Esa es la gracia de Dios, mis hermanos. Y tú y yo, mi hermano, no tenemos la menor idea lo que nos espera. Pero regresando aquí a Efesios, capítulo 2, recuerda lo que leímos ahorita en Salmo 8, ahora usted mire Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia. ¿Pero cómo? ¿Por medio de qué? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y no ha sido Dios bueno contigo, mi hermano? Si nada más en este mundo Él ha sido bueno contigo, te ha rescatado del infierno, te ha rescatado, algunos de ustedes hubieran ido, tal vez yo también, a la cárcel. Yo era un drogadicto cuando Dios me salvó. Yo no sé cómo no me pescaron, francamente, manejaba loco, drogado, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y yo le voy a decir una cosa, muchos aquí, no hubiera sido por la gracia de Dios, seríamos un borracho todavía, tal vez un homeless en la calle, tal vez divorciado, abandonado por la familia, tal vez quién sabe, tal vez muerto. ¿Por qué estamos aquí? Por la bondad de Dios para con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Te ha dado una familia, te ha dado techo, te ha dado ropa, te ha dado salud, te ha dado dinero para comprar lo que necesitas, un trabajo. ¿En qué ha sido Dios infiel contigo? Alguien dime, ¿en qué ha sido Dios infiel contigo? Él es bueno. Y nada más en este mundo ni sabemos lo que nos espera. Pero Él dice, ustedes son en inglés se llama masterpiece, mi exhibición, mi display en inglés, para que toda la creación vea mi gracia, la gloria de mi gracia en ustedes. Por eso dice que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Tú puedes imaginar nada más, yo puedo imaginar, pero de veras no sabemos, no tenemos idea. Pero si yo he disfrutado de mi Cristo aquí en esta tierra, ¿cómo será allá en el cielo? ¿Sí ves? Por eso digo, la bondad de Dios hacia nosotros está en exhibición por su gracia. Y es lo que dice el versículo 7. Dice aquí, para mostrar en los siglos venideros, el futuro, las abundantes, no cualquier riqueza, abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Les voy a dar un ejemplo, apenas me vino a la mente ahorita. Ese Elon Musk, él compró Twitter. Qué bueno, porque era basura. Okay? Ojalá que lo mejore. Pero la cosa es, él pagó 44 billones, miles de millones de dólares por comprarlo, ¿verdad? Yo creo que él es rico. Yo tengo una idea. Pero 44 miles de millones de dólares es mucho dinero, ¿verdad? Hermanos, eso no se compara con una gota de la gracia, la riqueza de la gloria de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Porque un día sus miles de millones, sus billones se van a quemar. Y si Él no se arrepiente, también se va a quemar. Pero nosotros tenemos una riqueza duradera, una perdurable. El oro es tan barato en el cielo que usan para pavimentar las calles. O tenga idea usted qué va a hacer en el cielo. Si yo digo, yo quiero guardar pavimento en mi casa porque vale mucho, no sirve para nada. Eso es el oro en el cielo, las calles de oro. Vos está pisando en el oro. Imagine usted las riquezas que Dios tiene para nosotros. Su gracia. Pero toda la creación, todos los ángeles, incluso el diablo mismo, van a ver, wow, la gracia de Dios en estos sinvergüenzas, miserables, enemigos de Dios, cómo los convirtió en hijos que le aman y que lo quieren y Él sigue bendiciéndoles. Es la gracia de Dios. Y después vemos que recibimos los dones espirituales por su gracia. ¿Sabe, hermano? Usted mira en primero de Pedro. Pedro también habla de eso en capítulo 4. Primera epístola de Pedro, capítulo 4. Y dice así, cada uno, según el don que ha recibido.
Todos tenemos dones y talentos para servir al pueblo. Calentar bancas no es un don, quiero que sepan, ¿ok? Hay que servir al Señor. Y una cosa, ya he dicho a algunos y vuelvo a decirles otra vez. Nunca de mi boca usted me va a escuchar llamar ustedes voluntarios. Aquí no hay voluntarios. Aquí hay visitantes y aquí hay miembros. Pero tú eres un esclavo comprado por precio. Ni tu cuerpo ni tu espíritu es tuyo. Dios no pide favores a sus esclavos. Él les da órdenes. Si Dios te ha tocado hacer algo, es tu deber de cumplir. Pero de mi boca no voy a decir, qué bueno hay voluntarios. Aquí no hay voluntarios. Hay siervos comprados por precio. Hay siervos obedientes, hay siervos desobedientes y rendirán cuenta al Señor. Pero todos somos siervos comprados por precio. Aquí no hay voluntarios. Si tú quieres ayudar a la Cruz Roja, Red Cross o la United Way, eso está bien, eso usted es un voluntario. Pero Dios te llamó a ser un siervo. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú ahora? Aparte de calentar una banca, ¿qué estás haciendo? Piénsalo bien. Porque esa es la gracia de Dios obrando en ti. Vemos entonces aquí, recibimos los dones espirituales en capítulo 4, versículo 10. Cada uno, no la mayoría, todos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahora mire, como buenos administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios te ha dado talentos, te ha dado dones. ¿Qué estás haciendo? Yo siempre he dicho los 3 T's. Mi tiempo, mis talentos y mis tesoros. Todo es de Él. Todo es de Él. Yo, por la gracia de Dios, Él me ha hecho un mayordomo, administrador de su multiforme gracia. Y los dones me ha dado para edificar a la iglesia. Cada uno aquí tiene dones para edificar a la iglesia. Vemos entonces también que podemos crecer en su gracia. ¿Sabes lo que dice? Ya que estamos en Pedro, voy a decir, Timoteo, tú pues, hijo mío, 2:1, Timoteo, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en esa gracia. Pero ¿cómo vamos a esforzarnos si ni de veras podemos captar lo que es la gracia? Ahora usted mira 2 de Pedro 3, últimas palabras que él escribió. En 3:18. 2 de Pedro dice, antes bien, creced en la gracia. Pablo dice, esfuérzate. Y Pedro dice, creced. Lo mismo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estás creciendo en esa gracia? ¿Estás esforzándote en esa gracia? La Biblia es muy clara en estas cosas. La gracia de Dios. Ahora voy a terminar con mi conclusión. Y tengo 4 cosas aquí. Primero, debemos crecer en la gracia de Dios. Debemos crecer en la gracia de Dios. Acabé de decir el último punto, pero pongo por primero. Debemos de crecer en la gracia de Dios. Pero para poder crecer, tienes que conocerla. Tienes que entenderla. Y para crecer en la gracia de Dios, necesitamos crecer en nuestra comprensión y apreciación de ella. Muchos pasan por alto las bendiciones de Dios. Pasa por alto las cosas. Sí, soy salvo. Sí, eso, pero hay que apreciarla. Déjeme darle un ejemplo. ¿Por qué cree usted que de todos los países del mundo que es tan malo Estados Unidos, tanto racismo, es horrible, y millones quieren entrar aquí, legalmente, ilegalmente quieren entrar aquí? Es un país tan malo, ¿verdad? Tan racista. No es así. Te voy a decir por qué. Porque hasta los 1870 más o menos, poco después de la guerra civil, la iglesia comenzó a cambiar.
Desde los puritanos hasta los 1850, por 250 años más o menos, las iglesias predicaban más sobre la gracia. Himnos como en inglés, Amazing Grace, gracia admirable, que no es muy popular en español. Pero cuando hace un survey, hace una encuesta, el himno más favorito, más conocido de todas las iglesias en inglés es Amazing Grace, gracia admirable. Tanto que los mundanos lo tocan. Tú ves cuando muere un policía en Nueva York, y a los escoceses tocando esos, en inglés se llama bagpipes. ¿Qué tú crees que están tocando? Gracia admirable. ¿Y por qué? Yo me acuerdo cuando era niño, iba a la escuela, teníamos asamblea no me acuerdo, era martes o miércoles, teníamos asamblea en Nueva York y cantábamos America the Beautiful. Y una de las estrofas dice, God shed his grace on thee. Dios derramó su gracia sobre ti. Y aún los del mundo apreciaron la gracia de Dios sobre Estados Unidos. Porque la iglesia tenía un impacto. Y la gente crecía en las iglesias, desde los puritanos, los peregrinos, los 1600, 1700, 1800, dando gracias a Dios por su gracia que Él ha derramado sobre este país. Y hoy en día ni los cristianos aprecian la gracia de Dios. Y ahora ve el país cómo está. Estamos nosotros recogiendo los beneficios de aquellos que levantaron ese país reconociendo la gracia de Dios. Mas ahora, money, nada más dinero, yo vengo por los beneficios. Medicaid, quiere eso, pagar por mi baby, esto lo quiero Lone Star. Ya no piensa en la gracia de Dios. ¿Y qué está pasando con otras iglesias? Ya está predicando otras tonterías. Dios te quiere ver sano y rico, prosperidad. Pero poca enseñanza sobre la gracia de Dios. Y por eso digo, para crecer en la gracia tiene que haber una comprensión y una apreciación. Y tendríamos que ir para atrás 150, 200 años para leer libros de los cristianos que nos enseñan ese tema tan hermoso, que era común. Hoy en día, de vez en cuando sale un libro o un sermón como hoy que habla de la gracia. Eso es la verdad, hermanos. Y yo quiero que esta iglesia sea diferente. Si la mayoría quiere hablar de prosperidad y quiere hablar de tonterías, allá ellos. Pero Dios nos llamó a glorificarle por medio de su gracia. Somos salvos por gracia. Y vemos también que cada aspecto de nuestras vidas se ve afectado de acuerdo con nuestra comprensión y apreciación de la gracia de Dios. Déjenme explicarles. Muchos saben 2:20 de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó o se dio a sí mismo por mí. Pero ¿qué dice 21? Muchos no saben. Busquen sus Biblias. Gálatas 2:21, el que sigue. Mira lo que dice. Y es un versículo pequeño, pero dice un mundo de cosas. Después cito que él dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mira lo que él dice en 2:21. No desecho la gracia de Dios. Todo lo que acabó de decir está en la gracia. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, en vano, murió Cristo. ¿Qué está diciendo? Si tú quieres tratar de contentar al Señor con tus buenas obras, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de ser mujeriego, tú estás, ¿sabe qué? Deshaciendo la gracia de Dios. Dice, Cristo hizo todo por ti, entrégate a Él. Cualquier otra manera de tratar de contentarme al Señor, no está deshaciendo la gracia de Él. Y es por gracia que eres salvo.
Y la gracia de Dios es es importante eso. La gracia de Dios es la inversión de Dios en nosotros. Dios invirtió su gracia en ti y en mí. ¿Qué está recibiendo Él a cambio? Imagina usted quiere comprar una propiedad y cree que es muy barato, $100,000. Oh, voy a vender por $200,000. Tú quieres sacar $100,000 de lujo. Ok, estás invirtiendo. ¿Qué pasa? Cuando quiere venderla, lo vende por 80. Perdiste. Dios invirtió, sigue invirtiendo su gracia en tu vida. ¿Qué está recibiendo a cambio? ¿Es usted algo fatal? ¿Está perdiendo Él? ¿Está fallando usted la gracia de Él? ¿O Él está viendo buenos resultados de su inversión en tu vida? Piénsalo. Después de todo lo que expliqué, y ustedes tienen las notas, piénsalo. La gracia de Dios. Entonces es muy importante que usted entienda. Dios ha invertido mucho en ti. Yo pienso así. Dios ha invertido mucho en mí. Y yo le he dicho más que una vez, Señor, no quiero que sea en vano. No quiero que sea una pérdida, una desgracia. La otra palabra de gracia es desgracia, es el revés, es el opuesto. Yo quiero que mi vida sea no 30 ni 60, pero yo quiero ver 100% fruto en mi vida. Eso es la diferencia. Por eso hoy en día la iglesia está muy anémica, muy triste, muy muerta en general. Miren las iglesias, hermano. Esta ciudad ya está 300,000. Yo llegué en 84, 90,000, 94,000. Ya tiene 300,000 casi, 3 veces más grande. Y hay ahora iglesias más pequeñas todavía. No han crecido. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Yo creo que una de las cosas es que no han captado, no entienden lo que es la gracia de Dios. Recuerda, la gracia de Dios es su favor hacia ti. Un favor no merecido. Ahora, voy a tener una invitación en un rato. Si tú quieres orar, aquí está el altar. Los que están mirando por la pantalla, vamos a orar ahorita, pero después que oro. Si usted quiere orar y decirle al Señor, Señor, yo reconozco ahora que yo de veras no te he apreciado suficientemente. He pensado tanto en mí que ni siquiera he pensado todo lo que has hecho por mí. O tal vez tú conoces a alguien que necesita a Cristo. Hay que orar por él o por ella. Vamos a poner de pies y después que oro pueden pasar. O si quieren pasar ahora está bien. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta lección que recibimos de tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias, Señor, también por tu gracia. Oh, esa gracia maravillosa, esa gracia admirable. Tú nos has bendecido. Tú derramaste tu gracia sobre nosotros abundantemente, en gran abundancia. Y enséñanos, Padre, a apreciar más, comprender más y ser más agradecidos con esta gracia. Y Señor, sabemos que es por gracia que somos salvos por medio de la fe y que no es de nosotros. Y no hay lugar para glorificarnos y para ser orgullosos. Venimos ante ti con toda humildad, reconociendo que el aire que respiramos viene de ti, Padre. Pero si alguien aquí no te conoce, que este día sea el día que él o ella tenga ese encuentro contigo. Que por la gracia él te busque, Señor. Reconociendo que tú le estás dando esa oportunidad en este momento. Toque su corazón. Y también a nosotros que a vez no te hemos apreciado suficientemente. Abre nuestros ojos, abre nuestras mentes y corazones para que podamos apreciar más esta gracia. Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.